Como preámbulo le platicaba de la asamblea Tenemos que hablar, particularmente de la sección en el Estado de México y de nuestro invitado especial, Carlos Pérez. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, compañero también de profesión, se dedica al periodismo, entre otros menesteres, también por ahí la docencia, pero particularmente hoy lo invitamos como periodista profesional y como parte de la asamblea Tenemos que hablar. Carlos, bienvenido por primera ocasión en esta tu casa. Sí, muchas gracias por la invitación, Alejandro, y un saludo a toda tu audiencia. Estamos aquí con mucho gusto para compartir un poco el trabajo que estamos haciendo. Nos platicas como un preámbulo, en un momento más vamos a enlazar también con Miguel Alvarado, que es parte también de esta asamblea, pero sí quisiera, si tienes a bien, perfilarnos qué es la asamblea Tenemos que hablar. Sí, la asamblea, bueno, de hecho ese es el nombre corto, pero en realidad es la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de la Comunicación contra la Precarización Laboral. Ujú. Tenemos que hablar. Y justamente tiene que ver con el tema de la precarización laboral de los trabajadores de medios y la necesidad de organizarnos. Y es un espacio que surge desde hace poco más de 2 años, incluso poquito antes de la pandemia ya se empezaba a construir en la Ciudad de México. Y aquí en el Estado de México tiene un año que se ha conformado y fundamentalmente tiene como objetivo la creación pues, de un trabajo sindical, de un sindicato de los trabajadores de medios que permita pues atender el problema de la precarización de las condiciones laborales adversas que tenemos en el medio y en función de eso hemos venido construyendo algunas propuestas y algunas reivindicaciones para mejorar esta situación. Estamos en ese momento clave, pues, de la vida político-electoral del Estado de México, de la vida administrativa, Carlos, y pues en ese sentido, pues, me queda claro que tenían que hacer ya cuando traen estos esfuerzos de tanto tiempo a la fecha, que no ha sido poco en realidad, pues tienen que enfocarse también en lo que va a suceder con un nuevo gobierno, en estricto sentido, con el gobierno por primera vez de un partido que no es el PRI, y que ustedes encuentran también la necesidad de acercarse a ese nuevo gobierno. Tengo entendido que están preparando un pliego petitorio para la maestra Delfina Gómez Álvarez. Así es, dado que se da este cambio de gobierno en el Estado de México, pues nos hemos planteado necesario el comentar, un tanto exigir ya las demandas que tienen que ver con el gobierno del Estado para que puedan modificarse estas condiciones laborales. ¿En qué sentido? Bueno, hay que recordar que el gobierno del Estado pues ha por décadas financiado gran parte del sostenimiento de los medios, en realidad a través de convenios, ¿no? Y esos convenios, pues, hasta cierto punto consideramos que han beneficiado, pues, a los dueños de los medios y no tanto a sus trabajadores, ¿no? Ujú. Que son, digamos, finalmente son recursos públicos que deberían de preocuparnos a todas y todos, más allá de los periodistas, pues, a dónde se destinan y qué objeto tienen, ¿no? Claro. Entonces, encontramos que en una gran cantidad de medios que han recibido contratos, que han recibido convenios, pues se está violando la ley, ¿no? Ese es el problema específico, ¿no? Que se está violando la ley, ¿en qué sentido? Bueno, un ejemplo, que nosotros hicimos un estudio, básicamente una encuesta a 31 trabajadores de medios de aquí del Valle de Toluca, y encontrábamos que, por ejemplo, el 71%, el 78% estaba ganando menos del salario mínimo estipulado en la ley, ¿no? Que Ujú. de acuerdo con el nuevo tabulador del gobierno federal, este monto más o menos asciende a 464 pesos, que sería diarios, que Sí. sería el salario mínimo que debería de recibir el trabajador de la comunicación, el Ujú. periodista de calle, pero pues también el que está haciendo la edición, no sé, un conjunto de trabajadores que van más allá del periodista, Así ¿no? es. Entonces, ese es un problema, ¿no? El hecho de que estén recibiendo menor cantidad del salario mínimo establecido. Y ahí encontramos otro gran problema que tiene que ver con los derechos laborales, ¿no? El pago de utilidades, el recibir un contrato por escrito, cuestiones básicas que están establecidas en la ley y que lamentablemente en varios medios se están violando, ¿no? Ujú. Esa ha sido la problemática.
Eso es lo que están atendiendo dentro de esta asamblea y dentro del armado de este pliego petitorio. Así Entonces, es. Carlos, me permites dar la bienvenida a Miguel Alvarado, quien también es parte de esta asamblea y que está con nosotros en la línea telefónica. Miguel, te escuchamos. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas ¿Cómo gracias están? por estar con nosotros. Hoy no se pudo presencial, pero sí quisimos incluirte también en este diálogo, en esta entrevista, Miguel, porque pues se está armando, ya lo comentábamos con Carlos, un pliego petitorio que se desea entregar en mano propia a la nueva gobernadora. Sí, es correcto, estamos armando un pliego petitorio, bueno, de hecho ya está listo, estamos Ujú. esperando nada más el momento, ¿no? Que primero que tome posesión, que entre, que se asiente, y a los pocos días acudiremos a verla para entregarle este pliego. Este pliego pues es básicamente una demanda para que se fije, entre otros puntos, acerca de las condiciones laborales de quienes trabajamos en medios de comunicación. Y por otro lado, también que tenga pues la atención de revisar a los medios de comunicación tradicionales, los antiguos y también los que han surgido en los últimos años, para que se dé cuenta de que algunos de los propietarios de estos medios son los principales generadores de violencia para los trabajadores y utilizan los recursos públicos pues para enriquecerse, pero no para repartirlos, ¿no? Ujú. Entonces eso genera una brecha económica en nosotros, una merma que tenemos que ver cómo solucionamos y nos obliga a trabajar en otras cosas, etcétera, una Claro. precarización. Miguel, ¿por qué hacerlo en este momento? Bueno, me queda claro que hay una necesidad de presentarlo ante un nuevo gobierno, pero este movimiento ya habría tenido este intento de cercanía con el gobierno saliente. El gobierno saliente es generalmente con los periodistas que reclaman ha sido muy cerrado. Ujú. Y por otro lado, nuestro movimiento es relativamente joven, tiene apenas 3 años de 2019, 4 años de 2019 estamos articulando una serie de alianzas con periodistas de todo el país. En este momento somos aproximadamente 60 que estamos en la asamblea tenemos que hablar. Muchos son de la Ciudad de México y tenemos aquí una sección en el estado donde periodistas del Valle de Toluca y del Valle de México pues integran un grupo pues muy combativo, ¿no? Así es. Cerrado entonces el gobierno saliente, no hubo esta posibilidad de cercanía y hoy esperan que ante el cambio de gobierno, Miguel, sea diferente. La verdad es que no esperamos nada. Lo único que queremos es visibilizar la situación Ujú. y finalmente encontrar si ellos, este nuevo gobierno señala o dice o nos hace caso en algún sentido, pues qué bueno, ¿no? Sí. Pero pues los gobiernos son así, o sea, no es porque sea un gobierno de izquierda o porque sea un gobierno de derecha o porque sea otro tipo de gobierno, generalmente son así, ¿no? Pero es un buen momento para visibilizar la situación de quienes trabajamos en medios de comunicación, y no solamente me refiero a los periodistas, están las secretarias, están Claro. los choferes, ¿no? Sí. Toda esa gama de empleados que colabora para realizar la labor informativa, esos también tienen que ser considerados, ¿no? Ujú. Estamos platicando con Carlos Pérez, con Miguel Alvarado, ambos integrantes de la Asamblea Tenemos que Hablar, sección Estado de México. Ya quedó listo entonces este pliego petitorio. Tú, dentro de este pliego, ¿qué considerarías, Miguel Alvarado, que serían los puntos cruciales a destacar dentro de lo que van a presentar para Delfina Gómez Álvarez? Los puntos principales, bueno, son varios, pero como ya te comentaba, primero que el nuevo gobierno del Estado de México, encabezado por ella, deje de patrocinar económicamente a medios violentadores y abusivos. Ujú. Ese es uno de los primeros. Otro, estamos pidiendo que se realicen inspecciones a los medios de comunicación con los que se establezcan convenios para que se garanticen las condiciones laborales establecidas en la ley. Por otro lado, también queremos que aquellos medios de comunicación a los que se les compruebe violaciones de derechos laborales en los últimos años sean vetados de cualquier tipo de convenio publicitario proveniente del gobierno, Ujú. de este actual gobierno
para entrar, ¿no? Y por otra parte, creo que uno de los más importantes es que se esclarezcan los casos de los periodistas asesinados en el Estado de México del año 2000 a la fecha. Y algunos de ellos, bueno, creo que todos los conocemos, pero vale la pena recordarlos. Por ejemplo, Hugo Sánchez Eustaquio, Alfonso Cruz Pacheco, Bonifacio Cruz Santiago, Nerid Condés Jaramillo y el de Enrique García García. Este último es un caso que aparentemente se resolvió, pero consideramos que han quedado impunes o su solución no ha sido evidentemente satisfactoria. De eso se estará hablando. ¿Hay fecha para ello, Miguel? Es decir, ustedes tienen la perspectiva de poder tener esta cercanía con el nuevo gobierno. ¿Bajo qué términos y en qué fechas? Bueno, los términos, pues vamos a organizar una comisión que vaya a presentar este documento y estamos planteándolo entre la primera y la segunda semana de este gobierno en cuanto entre. Uh-huh. Ya tendría que ser dentro de los próximos días. De ello, entonces, Miguel, si tú lo permites, estaremos pendientes. Gracias. No, hombre, gracias a ustedes por el espacio. Gracias, gracias. Seguiremos platicando de este lado con Carlos Pérez, quien está en el micrófono directamente aquí en cabina, y que tú nos permitas, Miguel, en una futura oportunidad, que pues nos reunamos también todos juntos aquí en estos micrófonos. Claro, tenemos mucho que hablar y mucho que decir, pero este es un buen inicio para que nos puedan escuchar quienes están interesados en el tema. Por supuesto, siempre interesante. Gracias, gracias, Miguel. Hasta luego, gracias. Miguel Alvarado, de la Asamblea Tenemos que Hablar, sección Estado de México. Los puntos, bueno, que él mismo nos comentaba, Carlos, pues han sido expuestos. Evidentemente no son todos. ¿Cuántos puntos tienes el dato? ¿Cuántos puntos son los que están abordando dentro de él? Son 8 Uh-huh. puntos. Entre ellos también hicimos un conversatorio hace unos días. Sí. Lo hicimos de manera virtual. Invitamos a periodistas de diferentes partes del Estado de México y algunos que son de la Asamblea Nacional. Y estuvimos revisando como los puntos que ya planteaba Miguel. Y entre los comentarios también surgieron algunas demandas en específico de trabajadores que laboran en un medio de comunicación que les ha deudado ya 2 años sin pagar salarios, ¿no? Por mencionar, digamos, la gravedad de la situación. Un medio que recibe convenios del gobierno del Estado. Sí. Y que el argumento ha sido que justo según el medio, pues el gobierno del Estado no les ha pagado, pero finalmente pues ellos tienen una responsabilidad pues, total, ¿no? En cuanto a pues, contratar y pagar por un trabajo ya hecho, ¿no? Entonces, tienen ya esa problemática, lo plantearon, se va a incluir dentro del pliego petitorio. Hubo también ya un planteamiento respecto a que debiese de existir también apartados de los recursos públicos que se destinan a medios de comunicación que pudieran ir de forma libre dirigidos para procesos de investigación periodística. Es decir, hoy lamentablemente únicamente se contratan en función pues, de amiguismo o de una cierta alcance que pueda tener mediático el gobierno a través de esos espacios. Y sin embargo, tenemos descuidado pues finalmente el derecho de las audiencias a tener acceso pues, realmente a un periodismo crítico, un periodismo que mejore la sociedad, ¿no? Que finalmente es algo que nos gustaría que pasara a todos. Y entonces creo que ese punto también es interesante, bueno, plantear que justamente pues mediante ciertos mecanismos se pudiera acceder a financiamiento para proyectos de investigación periodística y que eso abonara, ¿no? a mejorar la situación pues, social. La expectativa, bueno, ya nos comentaba Miguel Alvarado, hay mucho de lo que se puede en realidad no esperar de un gobierno, ¿no? Porque hay mucho en sí mismo de las propias administraciones a lo que estamos acostumbrados justamente a no tener una respuesta como tal, Carlos. Sin embargo, pues siempre hay cierta expectativa, ¿no? Y además en sentido positivo. Claro, bueno, eso ya no está tanto de nuestro lado, pero pues sí hay que observarlo, es decir, finalmente la preocupación creo que social que existe es que las mismas prácticas del gobierno saliente se repitan, ¿no? Uh-huh. Que eso creo que es una de las preocupaciones sociales que existen. ¿Y por qué se repetirían? Bueno,
pues tenemos también la migración de los mismos políticos al nuevo gobierno, ¿no? No es que surjan nuevos, y también es que pues la capacidad para atajar una administración de estas capacidades, bueno, de estas cualidades o de esta magnitud, pues se ve fácilmente rebasada. Es decir, cambiar completamente una estructura de la noche a la mañana sabemos que tampoco va a suceder. Claro, y bueno, también para eso pues debe existir cierta voluntad en el sentido de elementos básicos, ¿no? Y este tema de cómo se ejercen los recursos públicos, pues es un tema fundamental, que incluso no solamente impacta en el terreno de los medios, porque estamos hablando de convenios, que Ujú. pues lo mismo pasa con otros sectores de la industria y demás, que lamentablemente en estos años pues sí hemos visto un enriquecimiento a costa de estos recursos públicos de ciertos empresarios. Y hoy por eso pues también tenemos que empezar a observarlo, ¿no? O sea, si no se coloca el tema en la sociedad, pues difícilmente o más difícilmente va a ser atendido por el nuevo gobierno, Lo ¿no? decías al principio, esta tarea de visibilizarlo en primera instancia, pues es una misión muy clara y parece ser que pues de inmediato se va cumpliendo porque escuchamos hablar mucho de la Asamblea a lo largo de esta semana, justamente por el cambio de gobierno, justamente por la estructura de este pliego petitorio que ya está listo y del cual participaron pues el gremio en términos generales en todo el Estado de México, según entendemos. Sí, quisiéramos que pudieran sumar todavía más. Vamos, de hecho, a ponerlo a disposición para que puedan existir firmas Ujú. e incluso abierto a observaciones, ¿no? Todavía en estos días, de aquí al 18, pues tenemos un poquito de tiempo para afinar, ¿no? Y eso pasa por buscar el involucramiento de más trabajadores de medios, incluso insistiendo en esta parte, no solo los reporteros, los periodistas, sino también los trabajadores de la comunicación en general que están laborando para algún medio de comunicación. Y esperamos que eso pues genere un poquito más de fortaleza en la demanda, ¿no? El involucramiento, la participación. Y también queremos pues dejar un precedente distinto como a la lógica que había venido imperando, porque en el gobierno anterior sí se ingresaron pliegos, Ajá, no los ingresamos como asamblea, sino lo ingresamos como gremio, sí, cuando realizamos algunas protestas como gremio por los casos de periodistas asesinados, y hubo ahí como todavía dificultades para poder organizar, para poder acordar pues una interlocución como gremio, ¿no? O claro. sea, todavía hay distancias que tenemos que ir superando entre los propios trabajadores que nos limitan como a aceptar que generamos una comisión, por ejemplo, ¿no? Que pudiera interceder. Sí. Seguramente pues, existirá algunas críticas o reclamos sobre el nivel de representatividad, pero justamente por eso lo estamos sometiendo a la discusión, al cuestionamiento, Ujú. pues para poder alcanzar eso, ¿no? Y entrar en una lógica, ¿no? De que queremos unos cuantos como prestigiarnos o queremos abrir la interlocución, ¿no? Pues finalmente eso está abierto, incluso el mismo proceso de interlocución todavía tenemos que definirlo. Nos gustaría que no solamente los miembros de la asamblea participen, sino bueno, los demás compañeros que a lo mejor no están todavía decididos a organizarse, pero que quieren expresar sus reclamos, expresar sus propuestas, ¿no? Sí. En un sentido positivo, como decías, y pues por eso todavía lo vamos a ir afinando. Hablar de un antecedente, pues me resulta complicado. De repente, el echar mano de algún dato que nos permita establecer un paralelismo entre lo que está sucediendo hoy, no solamente en el Estado de México, sino con la Asamblea instituida originalmente en la Ciudad de México, pues cuesta trabajo, Carlos, y eso habla justamente del vacío que históricamente ha existido, parece ser, en el gremio, en la República Mexicana, y me parece que por lo que sucede hoy es lógico. Alguien tiene que hacerlo y tiene que haber nombres y tiene que haber personajes y tiene que haber profesionales que se encarguen de ello. Y quien quiera y tenga la intención de observar, de participar, de colaborar o incluso de mejorar, pues este tipo de esfuerzos pues tiene que sumarse de manera natural a lo que ya está sucediendo, me parece, Carlos. Sí, claro. Y respecto a esto de los antecedentes, pues bueno, me parece que sí, no existe mucha tradición, incluso no solo en nuestro gremio, sino en general en los trabajadores,
pues de buscar el tema sindical, porque también venimos de una especie de tradición ligada al prismo Hay desprestigio. de sindicatos corporativos que Sí. le llamamos, ¿no? Es decir, que han jugado un papel propatronal, no tanto en defensa de los derechos laborales. Ese es el problema. En términos concretos, el sindicalismo está desprestigiado en México, Claro, pues. pero hemos llegado a esa situación, no tanto porque de pronto existe esta lógica de que por el simple hecho de llamarte sindicato ya estás incurriendo como en unas intenciones contra los propios trabajadores, ¿no? Sino más bien obedece a una política institucionalizada que buscó promover el sindicalismo en función de los intereses patronales. Y hoy estamos tratando como que de entrar en una nueva oleada de lucha laboral, Sí. de luchas laborales, que creo que incluso no solamente está pasando en México, sino en el mismo Estados Unidos. Hoy vemos gremios enormes, ¿no? Sindicalizándose, ¿no? Así es. Aunque pudiera creerse que, insisto, como una idea incluso del pasado. Sí, que ya no se estila, pero tienes razón, hay un fenómeno, hay como un una nuevo oleada de intereses reforzados justamente en esta idea del sindicalismo. Claro. Ojalá que se termine con aquello que terminó por desprestigiar el esfuerzo y que a través de estos nuevas intenciones y nuevos esfuerzos, pues llegue a lo que originalmente se tiene que rescatar, que es justamente el derecho laboral, el derecho del trabajador. Ahora, pues el Estado de México, insistimos, en un momento crucial en su vida administrativa. Evidentemente hay expectación en torno a lo que sucederá en lo que respecta a cómo se estará estructurando esta nueva administración, nombres y evidentemente con los temas que tendrá que responder la nueva administración. Este es solamente uno de ellos. Y si usted me lo permite, si tú me lo permites, Carlos, pues invitados permanentes, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Pues con gusto estaremos compartiendo los avances, ¿no? Y esta discusión, y ojalá podamos seguir en contacto. Que así sea. Gracias, Carlos. Carlos Pérez, de la Asamblea. Tenemos que hablar, sección Estado de México, que bien me señalabas, es solamente la parte corta del nombre. El nombre en estricto sentido es mucho más amplio y tiene que ver justamente con el reflejo de lo que ellos están haciendo como gremio, como nueva organización y justamente entablando los primeros esfuerzos de acercamiento con la nueva administración del Estado de México. Será menester de opiniones, de análisis, evidentemente también de noticia, y si es noticia, aquí en este mismo espacio lo tendrá. Gracias, Carlos, de nuevo. Gracias. Nos escuchamos y nos vemos pronto. Gracias a usted que nos ha acompañado durante 2 horas y un poquito más de buena información. Le recuerdo que mi nombre es Alejandro Alejandre, que me encuentra en el 95.7 de frecuencia modulada y en el 100.5 de frecuencia modulada allá en Colima, capital. Ya iniciamos el mes de septiembre, el mes patrio, el mes tricolor, y yo le espero el próximo lunes con más información en la misma sección, en la misma sintonía. Muy buenos días, buena información. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Rotativo Noticias, sin filtro. En Cadena Azul